Buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro buen Dios, Padre eterno, Creador soberano de todas las cosas, de lo visible y lo invisible, todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipresente. Está en todo lugar contigo y conmigo en este momento. Bienvenidos a la Casa del Señor, Centro para la Excelencia Familiar, y vamos a estudiar la palabra del Señor en el día de hoy, continuando con nuestros estudios la naturaleza de la Iglesia. Estamos viendo la parte doctrinal, ese Dios Trino, el Dios Padre, y estamos tratando acerca de Jesucristo y viendo algunos aspectos acerca de Él. Pero antes de continuar estudiando la palabra del Señor y viendo quién es Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, vamos entonces a tener una palabra de oración, pidiendo al Señor por nuestras vidas, pidiendo al Señor por la vida de ustedes, de nuestras familias, y les invito a que estemos orando al Señor por la vida de su familia, la vida de los hermanos de la iglesia, pidiendo al Señor que nos mantenga con sanidad, para ver si es posible comenzar en la mitad de este mes con nuestros cultos presenciales. Así que oremos al Señor y pidámosle que nos guíe y nos ayude a poder congregarnos nuevamente para gozarnos en su amor. Oremos al Señor. Padre amado, Dios de eterno, Señor de la gloria, estamos aquí delante de tu presencia en esta hora glorificando tu nombre y dándote gracias por tu infinita misericordia y por la oportunidad que nos das en Jesucristo de poder, eterno Dios, vivir en ti y para ti. Te damos muchas gracias, amado Señor, por ser quien eres, el Dios bueno, misericordioso, santo, el Dios de toda gracia, de toda buena obra y todo don perfecto. Te pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús que tomes la vida de todos y cada uno de los hermanos miembros del Centro para la Excelencia Familiar, de sus familias, que los arropes con tu cuidado, con tu protección, que la bendición tuya sea sobre ellos, Señor, en todo tiempo, en todo momento, y que tu gracia sea sobre gracia. Glorificamos tu nombre, eterno Padre, por la oportunidad que nos das en Jesucristo de vivir en ti y para ti, de gozarnos en tu presencia. Alabamos tu nombre y te exaltamos por ser bueno y porque para siempre es tu misericordia. Buen Dios, te pedimos ahora que abras nuestra mente y corazón para recibir de tu palabra. Que lo que vamos a estudiar, Señor, nos ayude a entender lo que tú eres y quieres para nosotros. Que podamos conocerte a través de la palabra para esa vida eterna, que como tú dices, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias, eterno Padre, por tu bondad para con nosotros, porque tu bendición no falta sobre nuestras vidas. Y te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, eterno Padre, a vivir de acuerdo a tu propósito, a hacer lo que a ti te agrada. En Cristo nuestro Señor, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Les invito a tener la Biblia allí en sus manos, la palabra de Dios gloriosa, maravillosa, y a través de esa palabra vamos a reflexionar en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Les invito a buscar en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, y vamos a mirar en el capítulo 1, versículos 1 al 5, y luego miraremos el versículo 14. San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, y luego miraremos el versículo 14. Entonces nos dice la palabra del Señor lo siguiente. En el primer capítulo, Juan comienza con estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 14 nos dice así: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces note que comienza diciendo que en el principio eran ¿quién? El Verbo. Y en el versículo 14 nos dice que ese Verbo fue hecho carne. Entonces en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiero enfatizarles ahí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el Verbo, allí en Juan 1:1. Él es la primera y la última palabra de Dios. Él es el Alfa y es la Omega, como está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3 de la palabra del Señor, en el libro de los Hebreos, nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 de la Escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos ha hablado a través de los profetas, pero Él ha sido más personalmente revelado en nuestro Señor Jesucristo, como leíamos en Hebreos 1, del 1 al 3. Ahora, mientras que estudiamos Juan 1, versículo 1 al 5 y el versículo 14, consideremos primero en estos versículos enseñanzas acerca de la deidad de Cristo. En Juan 1, versículos 1 al 5, contiene descripciones de Cristo, la palabra de Dios, el Verbo de Dios, y estas descripciones revelan que Él es Dios. Dice así en Juan, entonces hablamos de ¿qué? De descripciones de Cristo que están aquí en la palabra y lo describen a Él como la palabra. Número 1, en el principio el Verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Entonces, se nos presenta que Cristo es coeterno con Dios. En el principio, el Verbo era Dios, entonces es coeterno con Dios. En el momento de la creación, noten que ya estaba con Dios. Antes de que todo fuera creado, porque dice en el principio. Entonces, antes de que todo fuera creado, Cristo ya existía. Por lo tanto, mis amados hermanos, es claro aquí en la Escritura que Él, Jesucristo, no es un ser creado. Él precedió a la creación, antes que el mundo fuese. Allí en Juan 17, cuando Jesús está orando al Padre, le dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Cristo está antes de todo lo creado. Antes que todo fuera creado, Él ya estaba. Cristo ya existía. Por lo tanto, afirmamos que Él no es un ser creado. Esta frase también revela la distinta personalidad de Jesucristo. Dice allí en el versículo 1,
y que el Verbo estaba con Dios. Que el Verbo era Dios y estaba con Dios. Así que hay un solo Dios y hay tres diferentes personas de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que conocemos como la Trinidad. Es imposible para nuestra mente finita comprender la doctrina de la Trinidad, que está claramente enseñada a través de la Escritura. Muchas explicaciones se dan sobre la Trinidad, pero mis amados hermanos, ninguna es completamente adecuada. Nuestra mente finita no puede comprender la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿qué encontramos? Las descripciones de Cristo aquí en la palabra, que Él era ¿qué? El Verbo estaba con Dios, era Dios desde el principio. En segundo lugar, encontramos también en la palabra que Cristo es coigual con Dios. Cristo no se convirtió en Dios, Él ya era Dios. Cristo no es inferior a Dios el Padre. Cualquier enseñanza que afirme que el Señor Jesucristo es menor que Dios es mentira y no es bíblica. El Verbo no era un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Tampoco el Verbo era el Dios que eliminaría a las otras personas de la deidad. Tampoco era meramente de Dios, sino que en el principio Él ya estaba en su naturaleza y esencia era total y completa. En esencia era total y completamente Dios. En tercer lugar, Cristo es inmutable, o sea, no cambia. Dice Juan, este era en el principio con Dios, allí en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Jesucristo, mi amado hermano y amigo, es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8 de la palabra del Señor nos dice lo que estamos mencionando acerca de ello. En Hebreos 13, 8 dice así la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En cuarto lugar, Cristo es creador. Si usted mira allí en el Evangelio de Juan, en donde estamos, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice la palabra del Señor que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Ahora, si vamos a Colosenses, veamos en la palabra del Señor en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 al 17 de la palabra del Señor, y note lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. En quinto lugar, Cristo es la fuente de la vida. Dice allí el versículo 4 de Juan en el capítulo 1, donde estamos basando nuestro estudio ahora, en este momento. Y dice que en Él, en el Verbo, en Cristo,
estaba la vida. Juan 1:4. Primero, Cristo creó el universo material y luego creó los seres vivientes. Ahora, me leía en internet una leyenda que describe el diálogo de Dios con un científico. O sea, esto es una fábula, ¿no? Pero el relato dice que Dios estaba hablando con un científico y ese científico tuvo éxito al clonar un animal. Y entonces en la historia el científico reta a Dios diciéndole: yo puedo crear vida humana. Y Dios le contestó al científico: bueno, continúe, hágalo. Entonces el científico se inclinó y tomó un puñado de tierra y Dios le dijo: espere un minuto, tome su propia tierra. O sea, Dios creó todo de la nada. Entonces, si el científico quiere crear, ¿qué le dice Dios? Bueno, tome su propia tierra, o sea, no la que yo hice. Ahora, no solamente Cristo es el origen de toda vida, sino que Él es el creador y único propietario de la nueva vida, que es una nueva vida eterna. Por eso Él decía: yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, en la palabra del Señor, nos afirma el Evangelio acerca de lo que el Señor plantea allí en Juan capítulo 14, versículo 6 de la palabra del Señor, que nos dice lo siguiente. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es Él? La vida. En sexto lugar, Cristo es la fuente de luz. En San Juan, en el capítulo 1, versículos 4 y 5 de la palabra del Señor, dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Jesús claramente dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12. Ahora, considere lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 14 del su Evangelio. Y nos enseña acerca de la humanidad de Cristo. Entonces, en los primeros versículos que estábamos viendo, lo que estábamos viendo usted y yo a la luz de la palabra era la divinidad de Cristo, Cristo como Dios. En el principio era Él, el Verbo, Él era Dios y Él es Dios. Ahora, luego entonces dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne. Entonces nos enseña acerca de la humanidad de Cristo. No solamente era Cristo completamente Dios, sino que era también completamente humano. Y vivió o hizo el tabernáculo en medio de nosotros. ¿Recuerda cuando les enseñaba acerca del tabernáculo? Que el tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios, que era Dios en medio del pueblo. O sea, el tabernáculo era una tienda donde allí se manifestaba la presencia de Dios. Y Jesucristo es el tabernáculo, es Dios entre nosotros, es Emmanuel. Erigió una tienda entre nosotros, o sea, vive entre nosotros. Ahora, considere estas 5 maneras en que el tabernáculo del Antiguo Testamento simboliza la primera venida de Cristo cuando el Verbo se hizo carne. Entonces veamos una comparación entre un tipo de lo que era el tabernáculo y Cristo. En primer lugar, el tabernáculo se hacía como algo temporal, como lo fue también la primera venida de Cristo. No vino para quedarse, sino que dice que regresaría al Padre.
En segundo lugar, el tabernáculo se usaba en el desierto, así como Cristo también padeció en el desierto en su primera venida. En tercer lugar, el tabernáculo era simple del exterior, pero era glorioso en el interior. Así como no existía belleza exterior en Cristo para lo que lo deseáramos, como dice Isaías 53:2, que no se halló en él hermosura para que lo deseáramos. Dios ha hablado a través de los profetas. Él ha sido más personalmente revelado en el Señor Jesucristo, como les leía en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Pero también como nos lo describe Juan en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Cristo nos revela, Jesucristo nos revela realmente a Dios. En cuarto lugar, el tabernáculo era el lugar de residencia temporal de Dios en la tierra, así como Dios residió corporalmente en Cristo. Y en quinto lugar, el tabernáculo era el lugar del sacrificio por los pecados, así como Cristo se sacrificó a sí mismo corporalmente en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Podemos verlo allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10 de la palabra del Señor, en el versículo 12, que nos dice así la Escritura. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué vimos acá en lo que llevamos hasta ahora? En lo que hemos visto hasta ahora, entonces tratamos acerca de la deidad y el señorío de Jesucristo. El Verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también encontramos en la palabra del Señor que Cristo nos revela su deidad. Cristo nos revela su deidad. Vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 10 de la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 30 al 38 de la palabra del Señor. Cuando Cristo reveló su deidad. Juan 10, versículos 30 al 38 de la palabra del Señor. Y veamos lo que nos dice allí la Escritura. Jesús dijo lo siguiente. Les repito el texto para que abran su Biblia y vayan siguiendo junto conmigo y reflexionando en este pasaje. Jesús fue acusado de blasfemia por haber dicho que el Padre y Él eran uno. Allí en el versículo 33 y en el 30. Entonces veamos lo que dice en el versículo 30. Recuerde que les estoy diciendo, estudiemos Juan 10, versículos 30 al 38. Juan 10, 30 al 38. Versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Jesús fue acusado entonces por blasfemia. ¿Por qué? Por haber dicho que Él y el Padre eran uno, como está en el versículo 30. Ahora, Jesús explica que Él es el Hijo de Dios en el versículo 36. Además, apunta a las Escrituras sagradas, como está en el Salmo 82, versículo 6. Y si Dios llama dioses a los que recibían el mensaje, versículo 35, ¿por qué estaría Él blasfemando aquel que es verdaderamente el Verbo? Como dice Juan 1:14, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel Verbo que el Padre envió al mundo, como está en el versículo 36, cuando dice que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Allí en el versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros le decís blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se les fue de sus manos. Entonces, Cristo mismo revela su deidad. Él dio testimonio de su deidad. Él dijo, yo y el Padre somos uno, allí en Juan 10:30. Los líderes religiosos entendieron muy bien el significado de lo que él dijo, puesto que acusaron a Jesús por reclamar que él era Dios. Ahora, no siempre Jesús afirmó ser Dios, porque la verdad debería ser establecida por boca de 2 o 3 testigos, como Deuteronomio 19:15 lo certifica. O sea que si algo para los judíos era verdad o tenía que ser verdadero, debía ser corroborado por 2 o 3 testigos. No era simplemente porque a la persona se le antojaba decir lo que él era. Veámoslo en Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo 15 de la palabra del Señor. Deuteronomio 19:15 nos dice lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, Jesús se declara como Dios y afirma que esa verdad debería ser establecida por 2 o 3 testigos. Ahora, en Juan, vaya usted a la palabra del Señor, al capítulo 5, versículos 31 al 47, Jesús citó 4 testigos independientes que testificaron que Él es Dios. Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47 de la palabra del Señor. El primer testigo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista apuntó que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Allí en los versículos 33 al 35 de la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículos 33 al 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, estaba mirando era el 6, vamos al 5. 5:35 dice así: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, Juan el Bautista apuntó que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. En segundo lugar, el segundo testigo son las mismas obras de Cristo. Esas dieron testimonio que Él era uno con el Padre, como les acabo de leer en el versículo 36 del capítulo 5 de Juan. El tercer testigo es Dios Padre. El mismo Dios Padre testificó acerca de Cristo en Juan 5:37 de la palabra del Señor. Dice allí en el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que el Padre dio testimonio de él. ¿Recuerdan cuando él estaba siendo bautizado por Juan en el río Jordán, Juan el Bautista? Que dice, los cielos fueron abiertos y una voz del cielo dijo: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y en el monte de la transfiguración, a los discípulos de Jesús, a los 3 más cercanos,
También dice que los cielos fueron abiertos y ellos oyeron una voz del cielo que decía: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios, testificando entonces de Jesús testificando sobre la deidad de Jesús como Dios, como el Padre, como el que perdona los pecados del mundo. Las obras de Cristo dieron testimonio de que Él era uno con el Padre. En tercer lugar, el Padre testificó de Jesucristo. Y en cuarto lugar, el testimonio de Cristo de las Escrituras. Juan 5:39 de la palabra del Señor al versículo 37, dijo Jesús que las Escrituras daban testimonio de Él. Así que en vez de 2 testigos, aquí Él presenta 4 testigos de su deidad. Cristo entonces nos reveló su deidad. Pero también encontramos que Tomás, el apóstol, declaró la deidad de Cristo en Juan capítulo 20, versículo 28 de la palabra del Señor. Dice en la palabra del Señor que en una tarde del día de resurrección, los apóstoles se habían reunido en el aposento alto, pero habían 2 que estaban ausentes. No se reunieron 12, sino 10. Uno era Judas Iscariote, se había colgado después de haber traicionado a Jesús, y el otro que no estaba era Tomás. Cuando los discípulos se reunieron una semana después, ahora sí Tomás estaba presente entre ellos. Recuerda que Tomás dijo que no iba a creer si no metía su dedo en su mano y su mano en su costado. Ahora, si aparece aquí Jesús y Tomás le dice a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Ahora, no hay una indicación de que Tomás hubiera metido la mano allí en el dedo. La palabra del Señor dice que cayó de rodillas y abiertamente confesó diciendo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Si Cristo no hubiera sido Dios, Él había corregido a Tomás, le había dicho: no digas eso. No, Cristo aceptó esta justificable alabanza. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Así que Tomás reconoció, aquel hombre escéptico, aquel hombre un poco incrédulo, cae de rodillas delante de Jesús y reconoce que Él es Dios. Le dice: Señor mío y Dios mío. Entonces, Tomás declaró la deidad de Cristo. Pero también encontramos en la palabra del Señor que Cristo es igual a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 de la palabra del Señor. En este pasaje de Filipenses, conocido como uno de los más maravillosos poemas que hay o cantos que hay en la Escritura, donde se glorifica al Cordero de Dios, este pasaje de Filipenses hace una descripción gloriosa del descenso voluntario del cielo de parte de ese Dios que se encarnó en María para cargar después en la cruz el pecado de todos nosotros, llevar en su cuerpo los pecados de todos nosotros. Como dice la palabra, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Llevó en su cuerpo en la cruz todos nuestros pecados. El teólogo Meyer, F.B. Meyer, dice: en la totalidad de las Escrituras, este párrafo sobresale con una majestad sin igual. No hay otro pasaje donde los extremos de la majestad y la humanidad de nuestro Salvador hayan sido traídos con tan abrupta conexión. O sea, allí hay una conexión entre el Dios encarnado y el Cristo hecho hombre, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. En la misma naturaleza de Cristo habitaba toda plenitud de Dios, pero Él no consideró que debería tomar y retener esa exaltada posición. Él, Jesucristo, era igual a Dios, como lo dice Filipenses 2:6.
pero no estimó el ser igual a Dios, dice la palabra. Aún así, él se despojó a sí mismo. Puso a un lado sus ropas de gloria y tomó la forma de siervo. Versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses. Ahora, uno podría pensar que si el Hijo de Dios viniese a la tierra, entonces vendría con toda la ornamentación propia de su oficio, en un gran caballo y con toda una parafernalia montada como los reyes de aquella época. Ahora, él podría haber reemplazado la entrada triunfal de un emperador romano por alguien incluso mucho más glorioso que cualquiera de ellos en su época. Pero en lugar de eso, trabajó en un taller de carpintería, Marcos 6:3. Incluso llegó a lavar los pies de los discípulos, Juan capítulo 13, versículo 5. Jesús alcanzó las profundidades de un tratamiento vergonzoso en la crucifixión. Dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque la muerte de cruz era lo peor, la ignominia más grande de su época. Filipenses 2:8. La humillación más profunda que él sufrió produjo el logro más grande que jamás se haya logrado, haciendo la redención posible para la raza humana. Por lo tanto, Dios altamente, dice la palabra, le exaltó hasta lo sumo. A ese que voluntariamente se humilló a sí mismo, Dios causó que el nombre de Jesús fuera exaltado por encima de cualquier otro nombre. Eso fue lo que el Señor hizo. Y un día, mis amados hermanos y todos los que me están escuchando, amigos y conocidos, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y en esto Dios el Padre será glorificado. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10 de la palabra. Entonces, mis amados hermanos, Cristo es el Hijo eterno, Hijo de Dios hecho hombre, es Dios hecho hombre. Cristo es el eterno Dios hecho hombre. Y hemos visto hoy en esta reflexión la deidad de Jesucristo. Su deidad, Cristo como Dios, pero también comenzamos a ver la humanidad de Cristo. Entonces, hasta aquí dejamos de la palabra del Señor. Continuaremos el próximo domingo en estos estudios doctrinales acerca de la naturaleza de la iglesia y lo que enseña la iglesia, lo que creemos. Creemos que Jesucristo es el eterno Dios hecho hombre, no un Dios, no una creación de Dios, como aseveran los testigos de Jehová, no un profeta, como dicen los islamistas o musulmanes, no un hombre religioso con una profundidad de conocimiento espiritual, como afirman otras religiones. No, en la Iglesia Bautista Centro para la Excelencia Familiar, creemos que Jesucristo es el eterno Dios hecho hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y cargó en una cruz en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Para tu salvación y mi salvación, si vamos a Él y le recibimos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, te pido en el nombre de Jesús que orientes la vida de mis hermanos y los ayudes a entender y comprender de tu palabra y vivir en ti y para ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Les invito a santel.info, infórmele a su familia para que tengamos un momento de alabanza y luego vamos a la predicación de la palabra del Señor. Bendiciones para todos, que el Señor les continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre.